Muy buenos días, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho este momento para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de comenzar esta pequeña enseñanza, deseo compartirles un contexto de la palabra de Dios que nos permitirá entrar en el tema que hoy deseo transmitirles. Por favor, acompáñenme al libro de Mateo, en el capítulo 18, y comenzando a leer desde el versículo 23, dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Bueno, realmente este contexto a mí me encanta, ¿no? En la antigüedad, si no pagabas tus deudas, se te vendía como esclavo. No solamente a vos, sino a tu mujer y a tus hijos y a todo lo que poseías, hasta cancelarla. ¿Lo pueden imaginar? Hace un par de días me reencontré con un amigo que hacía varios años que no veía por esas cosas de la vida y del trabajo, que uno se aleja de ciertas personas. ¿Se dieron cuenta que cuando uno piensa en una persona es muy probable que a los pocos días uno se la encuentra? Bueno, les aclaro que no es casualidad, ¿no? Los pensamientos son energía. Nos pusimos a charlar y a contarnos de nuestra vida. Hacía unos cuantos años que no nos veíamos, y en un determinado momento, y luego de hablarle de Dios y de predicarle su palabra, él me manifestó y me dijo algo que me impactó. Me dijo: ¿Dios perdonará nuestros pecados? Un hombre de más de 70 años que sigue haciéndose preguntas que Dios respondió hace mucho. Y estoy hablando de una persona que va a la iglesia, pero que lamentablemente la iglesia donde va, en este caso esta persona, como muchas iglesias más, simplemente es ir y repetir un rito donde supuestamente vos te sentís bien porque fuiste a cumplir, entre comillas, con el supuesto mandato de Dios. Pero ¿qué aprendiste de la palabra de Dios? ¿Qué aprendiste de la voluntad de Dios? ¿Qué te hizo clic en ese momento cuando estuviste en ese lugar? Fíjense, un hombre de 70 años que se sigue preguntando si Dios va a perdonar sus pecados. Y él va religiosamente todos los domingos a misa. No aprende nada de la palabra. Una vez más me sorprendió la pregunta. Cuesta creer que después de más de 2000 años, cientos de miles de mensajes, prédicas y campañas evangelísticas, la humanidad no haya tomado conciencia de que sus pecados fueron perdonados y olvidados por la obra redentora de un hombre encargado de pagar la deuda, la tuya, la mía y la de todo el mundo. Es sorprendente, con mucha astucia, el enemigo de Dios le ocultó a la humanidad su salvación. Es más, le hizo creer que no necesita a nadie para salvarse y pagar sus deudas. Satanás ha confundido las mentes de la humanidad para ocultar la obra redentora de Dios y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En esta vorágine de mentiras, el hombre creyó que con solo ser una buena persona, no mentir, no robar, ser un buen padre o ser una buena madre, un buen hermano, un buen hijo, hacer obras de caridad, eran más que suficiente para estar a cuentas con Dios. Esto contradice de manera flagrante la palabra de Dios. Miren, yo les voy a mostrar un ejemplo concreto de que no alcanza
con ser una buena persona, para estar a cuenta con Dios. Acompáñenme por favor al libro de Hechos, en el capítulo 10, y comenzando en el versículo 1 dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Era un centurión de la compañía llamada la Italiana. Bueno, ustedes saben que el centurión era un oficial que tenía a su cargo 100 soldados romanos. Este hombre era piadoso y temeroso de Dios, o sea, respetuoso, religioso se podría decir, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hasta ahora, ¿qué podemos decir? Este hombre es bueno, ¿no es cierto? Está, digamos así, en comunión con Dios, está a cuenta con Dios. Sin embargo, versículo 3. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, o sea, 3 de la tarde, según nuestra manera de contar las horas, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, le llamaba la atención, ¿no? Versículo 4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Se dan cuenta que no alcanza con ser una buena persona? Después yo los invito a ustedes, porque ahora no lo voy a hacer, que lean el contexto, qué es lo que hace Pedro, qué pasa con Cornelio y toda su familia. Pero yo lo que quiero enfatizar es que no es necesario ser buena persona para estar a cuentas con Dios. Porque recordando el primer contexto bíblico que yo les compartí, que decía de que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. ¿Te has puesto a preguntar o alguna vez te preguntaste cuál es tu deuda con Dios? Yo estoy seguro que ninguno de nosotros puede decir por sí mismo, ¿no? Yo no le debo nada a Dios, yo estoy a cuenta con Dios. Yo sé que más de uno no debe 10.000 talentos, debe mucho más, o debía mucho más. Y sabemos que a las personas que deben, lo que les pasa, ¿no es cierto? Entonces, es necesario algo más para estar en cuenta o estar con el saldo en cero con Dios. ¿Por qué? Por lo que dice la palabra. Fíjense, en Romanos 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Fíjense, por favor, vamos a Génesis, donde comenzó esta deuda impagable que nosotros tomamos y que le debíamos a Dios. Génesis capítulo 3, versículo 17. Dios le dice al hombre, cuando él había puesto al hombre en el huerto de Edén, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. No estaba maldita la tierra antes del pecado. La tierra se volvió maldita por el pecado de Adán. Con dolor, dice, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Maldita será la tierra por tu causa. Ahí comienza esa deuda impagable con Dios. El hombre, la humanidad, estaba endeudada. Y lo peor de todo es que no tenía cómo pagar su deuda. Todos nosotros éramos esclavos del pecado y de la deuda contraída. Ahora bien, esto la mayoría de las personas lo sabe, lo conoce, inclusive hasta lo siente en su interior de que somos deudores. Pero lo que no hemos entendido es que Dios envió un pagador para que se haga cargo de nuestra deuda. Allí está el gran engaño de Satanás.
el hacernos creer que todos nosotros seguimos siendo deudores y que Él es el dueño de nuestras vidas. Lamentable muchos hasta el día de hoy lo creen así. Viven vidas miserables, intentando salvarse a sí mismos, intentando pagar una deuda que ya fue pagada. Por favor, quisiera que me acompañen a este registro bíblico que para mí es maravilloso, porque me dio tanto entendimiento con respecto a esta deuda espiritual que nosotros teníamos con Dios. Por favor, acompáñenme al libro de Isaías, en el capítulo 40, y comenzando a leer el versículo 1, dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decile a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y este contexto es maravilloso, y yo ya lo he enseñado en varias oportunidades, pero como dice nuestra diva de la televisión, el público siempre se renueva, ¿no? Entonces yo tengo la obligación de explicar este contexto oriental. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Qué significa que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová? ¿Qué significa esto, que doble ha recibido? Si nosotros lo leemos como está en la traducción Reina Valera, no alcanzamos a entender el impacto de la cultura oriental. En la antigüedad, como ustedes saben, las ciudades estaban rodeadas por muros, que era para proteger al pueblo que vivía dentro. Y había las famosas puertas de la ciudad, que eran tremendas puertas, portones, podríamos decir, que se abrían para que entren los mercaderes que venían de otras ciudades, de otras tierras, y se hacía el intercambio, ¿no es cierto? Pero ¿qué había en esa puerta de entrada? Había todas las novedades, los requisitos, más o menos como cuando vos entras a un lugar y te dicen, por ejemplo, vas a un hotel y te ponen las condiciones: no se puede hacer esto, no pueden entrar mascotas, no se puede fumar en la habitación, bueno, toda una serie de novedades que uno se tiene que adherir porque está entrando a ese lugar que es privado, digamos así, ¿no es cierto? Bueno, en la ciudad pasaba exactamente lo mismo, pero con la diferencia de que había una sección especial donde se ponía en una hoja alguna persona que hubiera quebrado financieramente, económicamente, para que los mercaderes supieran de antemano que esa persona estaba quebrada. Entonces vamos a suponer que ahí estaba mi nombre, Manuel Pereiro estaba en quiebra, era un deudor, era una deuda que no la podía pagar y que estaba a punto de ser vendido como esclavo, yo, mi esposa, mi hijo, mi perro, mi gato, todo, según la cultura oriental. Y de pronto entraba en ese momento a la ciudad un hombre que había sido muy amigo de mi padre, al cual mi padre lo había ayudado en un determinado momento de su vida, y él ve y dice: ¿cómo? El hijo de mi amado amigo está en quiebra y él está debiendo toda esta plata. Entonces, ¿él qué hacía? Él sacaba el papel que estaba clavado en la puerta y lo doblaba y se presentaba delante del juez de la ciudad para decir que él doblaba la deuda del señor Manuel Pereiro. ¿Qué significa doblar la deuda? Significa que él se hacía cargo de la deuda. Significa que él iba a pagar toda la deuda mía para que yo quedara sin deuda y no fuese vendido como esclavo. Es maravilloso realmente la palabra de Dios, ¿no? Entonces eso es lo que dice Dios. Dice: chicos, griten, digan que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que toda su deuda es pagada, porque alguien ha doblado la deuda que vos tenías de la mano de Jehová. Acompáñenme por favor al libro de Juan, en el capítulo 3, el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero que pensemos cada palabra de este registro bíblico. De tal manera Dios amó al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué está queriendo decir? Dice:
Él es el que va a pagar tu deuda o el que ya pagó tu deuda. Isaías, por favor, capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado, la deuda de todos nosotros. Dios, en su infinita misericordia y sabiendo que el hombre no podía salvarse a sí mismo y mucho menos pagar su deuda, envió a su Hijo para que su Hijo, su unigénito, se encargase de pagar la deuda de la humanidad y pudiese rescatar de la esclavitud del pecado a todos sus hermanos. Dios hizo esto por medio de Jesucristo. ¿Y cómo lo hizo? Observen cómo lo explica la maravillosa e incomparable palabra de Dios. Por favor, acompáñenme al libro de Romanos, en el capítulo 3, y comenzando a leer el versículo 19. Y siempre mi exhortación es que lean todo el capítulo que yo les cito, no solamente se queden conforme con lo que yo les estoy compartiendo, porque yo, por una cuestión de tiempo, tengo que cortar ciertos registros. Pero ustedes vayan más allá, porque en definitiva es para el bien de ustedes, que conozcan los derechos que ustedes tienen como hijos e hijas de Dios. Versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Yo realmente no sé qué pasa por tu corazón, por tu mente cuando lees todo este contexto. Yo te exhorto que lo leas y lo releas. Cómo Dios preparó esta salvación de una manera espectacular, sencilla, práctica, increíble. Genial, genial. No tengo palabras para definirlo. Dice que la ley fue puesta para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y que por la ley ningún ser humano va a ser justificado. Porque la ley simplemente, o por medio de la ley, uno tiene el conocimiento del pecado. Porque si la ley no me diría que no adultere, yo no sabría que adulterar es un pecado. O si la ley no me dijera no codiciarás, yo no sabría que no tengo que codiciar porque es un pecado. ¿Se dan cuenta? Fíjense, Romanos capítulo 5, comenzando a leer en el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, pecadores o deudores, digamos así, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué quiero decir con esto y qué quiero enfatizar? Lamentablemente, hasta el día de hoy se enseñan doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Por ejemplo,
uno de estos casos, se enseña de que nosotros vamos a pasar por la tribulación. Si la palabra de Dios dice bien clarito acá, en el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, y estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué parte no entiende esta gente que enseña que nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído en la palabra de Dios, vamos a pasar por la tribulación? Es que no leen ni dividen correctamente la palabra de Dios. Jesucristo vino a salvarnos. ¿Dónde está la salvación si yo tengo que pasar por la tribulación? Casualmente Jesucristo vino o va a venir, primero vino para pagar toda la deuda que nosotros teníamos y después va a venir para rescatarnos. Él nos va a rescatar antes de la gran tribulación. Fíjense el versículo 12. Por tanto, dice, acá empieza a explicar de qué manera magistral Dios diseñó este plan de salvación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, o sea, la maldición, así la muerte, la maldición pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Está clarito, ¿no es cierto? Yo no pequé a la manera de Adán, pero sí heredé el pecado de Adán. La deuda de Adán nació conmigo. Yo heredé, porque yo soy hijo de Adán, como todos ustedes. ¿Y qué pasaba con los deudores? Dice que los vendían a él como esclavos y a su descendencia. ¿Se dan cuenta? Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben ¿qué? La abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, quien, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores y o deudores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán ¿qué? Constituidos justos y sin deuda. Libres de la esclavitud, libres del pecado, libres, totalmente libres, porque mi Señor Jesucristo pagó por mi deuda. Y por la tuya. Y por la de todo el mundo que quiera adherirse a este plan de salvación. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Esa es la razón de la ley. Mas cuando el pecado abundó, como es muy probable que haya pasado con cada uno de nosotros, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Chicos, relean por favor todo el libro de Romanos, relean todos estos capítulos, porque Él les habla de los derechos que ustedes adquirieron, para que no sean más engañados por Satanás, como el caso de este hombre que está preguntándose si Dios lo va a perdonar, cuando Dios ya envió un pagador. Capítulo 10 del libro de Romanos. Ahora, ¿cómo yo recibo esta gracia? ¿Cómo yo recibo esta justicia? ¿Cómo yo recibo esta gracia de que alguien paga la deuda por mí? Eso está explicado en el libro de Romanos, también en el capítulo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué significa ser salvo? Significa que estás libre de esclavitud, que Jesucristo te liberó si tú haces esto. Solamente tienes que confesarlo con tu boca, que Jesús es el Señor. Por favor, confiesa en este momento.
Jesús, tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Por favor, confiésalo. Y en este momento, dilo en tu mente o con la boca, creo que Dios te levantó de los muertos. Hazlo, por favor, en tu mente o con tus labios. Confiesa y cree. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será jamás avergonzado. Así de simple y fácil, toda tu deuda ha sido perdonada. Tus pecados también han sido perdonados. Ahora puedes comenzar a vivir como una persona libre de deudas, con la frente alta, de que estás justificado ante Dios, porque has creído en la obra redentora de su Hijo y en el plan de salvación que Dios ha diseñado. Eso te hace justo ante Dios y nadie puede acusarte de nada. ¿Cómo lo sé yo? Porque la palabra de Dios me lo enseñó. Fíjense, a Abraham, el patriarca, su fe le fue contada por justicia, su creencia en justicia, pero también a nosotros, dice la palabra de Dios, que será contada. Fíjense, Romanos, capítulo 4, versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Se dan cuenta? La misma acción que lo hizo a Abraham, el padre de multitud, lo hace con nosotros. Fíjese, Romanos 4, versículo 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado. Ahí la versión Reina Valera dice, para nuestra justificación, y la traducción correcta es, y resucitado, cuando fuimos justificados. Cuando fuimos justificados. Dios en su presencia sabía de antemano quiénes iban a creer en este evangelio, quién iba a creer en esta locura de la predicación, quién iba a creer en un Señor que nunca vimos y que íbamos a creer que Dios lo levantó de los muertos. Como también, haciendo un paralelismo, Abraham tuvo que creer de que él iba a ser el padre de multitud de naciones. Él tuvo que creer contra naturaleza. ¿Por qué? Porque él era un hombre de 100 años, de casi 100 años. La matriz de Sara era estéril. Y Dios le promete que él iba a tener un hijo, y en tu hijo te será llamada descendencia. Tus pecados, tus deudas ya no son un problema en tu vida, porque Dios envió a su Hijo para que se haga cargo de tus deudas y de tus pecados. Tu problema real es que conozcas esta verdad y que la hagas realidad en tu vida. Yo simplemente te exhorto, por medio de esta enseñanza, que vuelvas a Dios, que conozcas cuáles son tus derechos, que sepas con absoluta certeza qué es lo que Dios te dio, para que vos puedas caminar con la frente alta, sabiendo que no sos deudor, que no sos esclavo y que todos tus pecados han sido perdonados. Porque hay una persona que pagó con su sangre, con su vida, por tus pecados. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.